Imaginemos por un momento tropezar con un libro, pero no un libro cualquiera. Hablamos de un tomo gigantesco, de más de 2000 páginas, que afirma rotundamente no haber sido escrito por ningún ser humano. Es una locura, ¿verdad? Hoy vamos a desgranar en este análisis uno de los textos más enigmáticos que existen, un documento colosal que supuestamente fue dictado por seres celestiales a través de un hombre que estaba profundamente dormido allá por los años 20. Es una mezcla fascinante de cosmología, historia y religión, que forma un laberinto verdaderamente complejo. Así que vamos al lío y veamos qué hay exactamente detrás de esta obra monumental. Y lo más curioso es que el propio texto no se esconde. Desde las primerísimas páginas nos sumerge de lleno en su peculiar mitología, pero con una sinceridad brutal. Esta cita es la clave de todo, porque el libro reconoce abiertamente que es una síntesis. O sea, nos está diciendo, sí, estamos usando el conocimiento humano terrenal, pero asegura que estos conceptos fueron cuidadosamente seleccionados y coordinados por entidades superiores para darnos una revelación divina auténtica. Es un punto de partida súper audaz. Marca completamente el tono de todo lo que vamos a explorar. Bueno, el plan para no perdernos en este inmenso laberinto está claro. Vamos a ver. Primero, el origen del misterio. Segundo, su teología y cosmología. Tercero, las 5 revelaciones. Cuarto, pasaremos el implacable filtro de la ciencia y la historia. Y quinto, la gran pregunta final: ¿revelación divina o plagio monumental? Punto número 1. Origen de un misterio. La comisión de contacto de los años 20. A ver, la historia arranca en Chicago, a principios de la década de 1920. Todo gira en torno a un foro de profesionales coordinado por el Dr. William Sadler. De ahí surge una especie de comisión de contacto que supuestamente recibe todos estos textos, a través de ese sujeto dormido cuya identidad, siempre se ha mantenido en el más absoluto de los secretos. Y ojo a los números, porque hablan por sí solos. Escribir todo esto llevó casi 2 décadas, desde 1922 hasta 1939, un esfuerzo de coordinación literalmente titánico. Y después de años de preparación, el libro vio por fin la luz en 1955. Con exactamente 2097 páginas. Solo su peso físico ya lo convierte en un reto abrumador para cualquiera. Antes de seguir avanzando, es crucial aclarar el vocabulario básico para no perdernos. La palabra Urantia suena a novela de ciencia ficción, pero según este texto no es más que el nombre cósmico de nuestro planeta Tierra. Así de simple. Así que a partir de ahora, cuando hablemos de un urantiano, nos referimos sencillamente a un terrícola, a cualquiera de nosotros. Vale, ¿y cómo se estructura semejante monstruo literario? Pues se divide de forma muy meticulosa en un prólogo y 4 grandes secciones. Es como si hiciera un zoom impresionante desde el espacio. Empieza describiendo el universo a escala macroscópica. Luego se centra en nuestro rincón local, baja la historia evolutiva de la Tierra, de Urantia, y termina con la vida de Jesús. Y un dato súper llamativo. Esta última parte, dedicada a relatar año por año la vida de Jesús de Nazaret, ocupa un tercio entero de todo el volumen. Es literalmente el gran clímax de toda esa inmensa cosmología previa. Pasamos al punto número 2. Cosmología y teología. Un universo deslumbrante. Adentrarse aquí es como leer la epopeya de ciencia ficción más detallada que podamos imaginar. Fijémonos en esto. Si la Tierra tuviera una dirección postal cósmica, sería el sueño de cualquier burócrata celestial. Somos el planeta 606 del sistema de Satania. Este sistema pertenece a la constelación de Norlatiadec, que a su vez está dentro del universo local de Nevadón. Todo este bloque gigantesco orbita dentro del 7º superuniverso, llamado Orbontón, y para rematar, todo este inmenso mecanismo gira en torno a un universo central llamado Jabona y a la isla eterna del paraíso. ¡Wow! Es una visión arquitectónica del cosmos que de verdad te deja sin aliento. Ahora bien, en el terreno puramente teológico hay una idea que es el corazón de la obra, el ajustador de pensamiento. Y no estamos hablando de la típica vocecita moral, no. Según el libro, es un fragmento literal del Padre Universal, de Dios, que vive dentro de la mente de cualquier persona mayor de 6 años. Básicamente funciona como un guía interno, increíblemente silencioso, que va grabando de forma meticulosa cada experiencia que tenga valor espiritual duradero. Es un concepto fascinante, que conecta muchísimo con nuestra necesidad humana de encontrar un propósito en la vida. Llegamos al número 3, las 5 revelaciones, una historia planetaria. Resulta que el libro se ve a sí mismo como la gran culminación de la historia de la humanidad. Su argumento principal es que el conocimiento divino no nos cae del cielo de golpe, sino mediante intervenciones muy puntuales a lo largo de las épocas. La línea temporal arranca hace nada menos que 500 000 de años en una ciudad llamada Dalmatia,
Luego, hace 37.000 años ocurre la historia biológica de Adán y Eva. Damos un salto hace 4.000 años con Melquisedec, que llega para preservar el monoteísmo. En el siglo I tenemos a Jesús como la cuarta revelación. Y por último, exacto, el propio libro publicado en 1955 se corona a sí mismo como la mismísima quinta revelación, unificando todo el saber anterior. Qué conveniente, ¿verdad? Esto nos lleva de cabeza al punto 4, verificación científica e histórica. Toca aterrizar por un momento en el mundo real. Después de tanto teología espectacular, vamos a contrastar estos datos cósmicos con la ciencia moderna. Varios investigadores, especialmente el genial divulgador Martin Gardner, se han dedicado a analizar esto de forma totalmente imparcial. Y claro, el problema principal es que la ciencia del libro huele muchísimo a los años 20. Por ejemplo, el texto afirma que hay 10 planetas en nuestro sistema solar, sitúa el origen de la humanidad en la India y dice que nuestro rincón del universo tiene 875.000 millones de años. Hoy sabemos con certeza que hay 8 planetas, que nuestra especie surgió en África y que el universo tiene unos 13.700 millones de años. Las discrepancias son francamente insalvables. Y ahora, lo que resulta verdaderamente interesante aquí es un pequeño y peculiar detalle de física de partículas. El libro se saca de la manga una partícula llamada ultimatón, asegurando que exactamente 100 de estas pequeñísimas unidades forman un solo electrón. Es un nivel de precisión impresionante, sí, pero hay que señalar que esta partícula hipotética brilla totalmente por su ausencia en el modelo estándar de la física actual. No existe. Y ojo, porque las grietas no solo están en la ciencia, la historia también tiene tela. Hay un choque frontal entre lo que cuenta el libro y lo que nos dicen los registros arqueológicos y terrenos. Por ejemplo, los historiadores confirman que el famoso censo romano no obligaba a la gente a viajar o desplazarse de esa manera. Luego hay evidentes problemas de traducción, como asumir que José era carpintero cuando la palabra griega original significaba más bien constructor o albañil. Y si a eso le sumamos flagrantes contradicciones con las estrictas leyes funerarias judías de la época y bastantes líos al intentar cuadrar fechas en nuestro calendario, bueno, su credibilidad histórica queda bastante en entredicho. Aunque atención a esto, porque el texto se guardaba un as bajo la manga absolutamente brillante. Tiene un mecanismo de defensa integrado espectacular. En sus propias páginas avisa explícitamente de que cualquier cosmología o ciencia que presente se va a quedar obsoleta muy pronto. La excusa oficial es que no tienen permitido revelar conocimiento científico de manera prematura. Es una jugada maestra, porque blinda el mensaje puramente espiritual del libro ante todos esos descubrimientos científicos que los humanos íbamos a hacer en las décadas siguientes. Y así llegamos al número 5. ¿Revelación o plagio? El gran debate. Si la ciencia y la historia del libro coinciden de forma tan sospechosa con lo que sabíamos a principios del siglo XX, la pregunta es obligada: ¿de dónde salieron realmente todos esos conceptos? Pues atención, porque este número es brutal. 125. Un investigador llamado Matthew Block se dedicó a rastrear los orígenes de estas ideas y logró identificar más de 125 publicaciones académicas y científicas de la época que sirvieron como fuente directa para escribir el contenido. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Aquí es donde las posturas chocan radicalmente. Desde la visión del creyente, la inmensa labor de seleccionar y entrelazar los conceptos más elevados de todos esos libros terrenales es precisamente la prueba irrefutable de que hay una inteligencia divina detrás de todo el proyecto. Por otro lado, la visión crítica sostiene que esto no es más que una compilación humana gigantesca. Eso sí, para ser totalmente justos, el texto rara vez copia algo palabra por palabra. Los autores usaron un nivel de parafraseo tan extenso y hábil que consiguieron esquivar por completo cualquier acusación formal de plagio en los tribunales. Pero, ¿sabéis qué? A pesar de todas las críticas científicas, las controversias históricas y los debates sobre su autoría, el movimiento sigue en pie. Y eso demuestra la perdurable necesidad humana de encontrar significado. Hoy en día hay grupos de lectores en infinidad de países explorando estas páginas, unidos bajo un símbolo muy concreto y que además está registrado: 3 círculos concéntricos azules sobre un fondo blanco, que representan el estandarte de la eternidad y de la Trinidad divina dentro de esta cosmología. Para terminar, quiero plantear una reflexión que da mucho que pensar. Al enfrentarnos a una obra tan colosal, cabe preguntarse: ¿de verdad necesitamos que un texto haya sido dictado por seres de otro mundo para que aporte valor espiritual y significado a nuestras vidas? ¿O por el contrario, no resulta increíble que alguien lograra esta síntesis tan monumental del conocimiento humano de los años 20, creando por sí solo un tipo fascinante de obra maestra terrenal? Es un misterio absoluto que nos invita a seguir cuestionando dónde trazamos exactamente la línea entre la simple inspiración humana y la auténtica revelación.